Bienvenidos a este webinar. Eh, Solamente hacer algunas breves indicaciones. Les pido por favor si mantenemos nuestro audio y también si se puede el video que esté cerrado, que esté apagado para intentar consumir lo menos que podamos el ancho de banda. Eh, Obviamente los participantes, nuestros invitados, a ustedes les pido justo lo contrario, tal vez el que puedan sentirse con la libertad de tener el video y el audio prendido para comentar de forma libre todo lo que tengamos en la mesa. Y les pido también si nos ayudan en escribir las preguntas que tengan en el chat, vamos a estar revisando el chat continuamente y vamos a tomar en cuenta también las dudas. Incluso nos gustaría tomar sus comentarios en vivo, no necesariamente hasta el final, sino poder intervenir de forma interactiva con eso. Como vieron ahorita que comenzó mi intervención, estamos grabando este webinar, es únicamente para la difusión de los contenidos que son de AMAI. Esto lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube de AMAI y eso también va a servir porque se puede consultar incluso si alguien en este momento no tiene oportunidad de estar presente y lo puede consultar en el futuro. Entonces, pues, una vez más, muchas gracias por estar conectados y quisiera pedirle a la vicepresidenta de AMAI, Gabriela Alcalá, si nos puede dar unas palabras, por favor. Claro que sí, Luis, gracias, gracias. Y muchas gracias a todos, bienvenidos. En nombre de Amay, pues les doy la bienvenida a este webinar, donde buscamos continuar el diálogo con medios que comenzamos en diciembre, relacionado con encuestas electorales. Nos quedamos en ese momento con mucho que platicar, así que buscamos retomar y seguir aprendiendo de estas conversaciones. Estoy segura que vamos a encontrar unas nuevas miradas a esta situación y la verdad es que estoy muy emocionada al respecto. Me gustaría recordar, nada más poner como punto de partida tal vez a toda la conversación que aquí va a suceder en las próximas 2 horas, que estamos hablando de encuestas y que siguen siendo este vehículo que nos sirve para entender necesidades, deseos, recomendaciones, opiniones y todo lo que siempre estamos queriendo indagar de la sociedad y sin duda desempeñan un papel fundamental en la construcción de este mundo que vivimos, que cada vez más está basado en información, que nosotros buscamos que sea veraz, medible y confiable. Entonces, en este contexto donde la toma de decisiones sí impacta directamente a la sociedad, tener datos sólidos se vuelve esencial, ¿no? Y no podemos perder eso de vista. Hoy vamos a profundizar en el poder que tienen las encuestas electorales, sobre todo en la narrativa de su comunicación a la sociedad, que me parece también es crucial. Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo a todos los que van a estar aquí platicando con nosotros por venir a compartir sus conocimientos. Son muy valiosos para nosotros y ayudarnos a fomentar este diálogo sobre cómo las encuestas y la comunicación que hacemos al respecto puede contribuir al bienestar social. Sin más, Luis, muchísimas gracias. Vamos a empezar este apasionante intercambio de ideas que estoy segura nos va a dejar con mucho que pensar. Bienvenido de nuevo a todos y pues arranquemos. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, pues ahora sí que me gustaría nada más, como a manera de introducción, contextualizar un poquito nuestra intención de este tipo de ejercicios, de los webinars. Si recuerdan, hemos estado trabajando en los últimos meses a partir de una planeación estratégica que fue algo que nos permitió construir un propósito para la AMAI hacia el 2030. Este propósito que nos tomó un involucramiento de casi todas las agencias AMAI, se aterrizó en que en la AMAI buscamos impulsar que la toma de decisiones, que ya sean decisiones sociales o decisiones de negocio, sea una toma de decisiones fundamentada en información veraz, certera y confiable. Y dentro de ese propósito, nuestro comité de opinión pública lo que busca es participar activamente en los debates sobre la confiabilidad y la veracidad de la información
y lo que queremos es actuar como guías y ser promotores de la educación en métodos y en encuestas. Y con base en esto hemos hecho también un esfuerzo para definir una postura que debemos de tener como AMAI, como agencias especializadas en esto, frente a la crítica que hoy se vive en los medios de las encuestas, concretamente las encuestas de opinión pública. Entonces, intentando transmitir este propósito, pero también participando con actores de diferentes esferas de la opinión pública, es que hemos convenido a hacer este tipo de eventos tipo webinar. Tienen mucha flexibilidad en que las agendas se pueden empatar de una forma más ágil, en que podemos estar pues, en la comodidad de la oficina o del hogar y no tener complicaciones de organización, en que se puede grabar y consultar, entonces es un mensaje que se sigue difundiendo y por supuesto que cada participante pues, puede conectarse y asistir de una forma muy práctica. Vamos a pretender continuar con este tipo de ejercicios a la medida de lo posible, cada mes más o menos, y lo que buscamos en el día de hoy, es acercarnos pues a periodistas reconocidos que nos ayuden a entender también desde el punto de vista donde ellos tienen interacción, tanto con encuestas como con el público, cómo que nos ayude a mejorar la credibilidad, ¿no? O sea, que nos ponga un poquito con nuestra versión también, pero de una forma didáctica, de una forma constructiva. No se trata de ejercicios en donde ponemos a esta empresa y la cuestionamos de qué se cree y cómo llegó a esos resultados, sino se trata de ser como gremio, en este caso AMAI, eh, aprender y queremos escuchar puntos de vista y queremos fortalecernos como industria en ese sentido, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, quisiera nada más agradecer obviamente a nuestros invitados, hacer una brevísima presentación de cada uno y comenzaré por la persona que vamos a hacer co-moderación, que es Teresa Rocha. Entonces, les cuento que Tere es maestra en ciencias con especialidad en planeación turística. Ella es directora general en Target Consulting. Es miembro del Consejo Directivo en AMAI desde el 2021. Actualmente es la coordinadora del Comité de Vinculación Académica. Es miembro de la Asociación Interamericana de Consultores Políticos, ALACOP, y bueno, tiene más de 20 años de experiencia en investigación de mercados de opinión pública y más de 10 años como colaborador en la academia a nivel nacional y de Latinoamérica. Tere, bienvenida. Mil gracias, Luis. Mucho gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Y me gustaría presentar a Luis Herrero, nuestro coordinador del Comité de Opinión Pública. Luis es doctor en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica por la Universidad de Anáhuac, México. Tiene una maestría en Administración y es licenciado en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey. Sus 25 años de experiencia en investigación de mercados y opinión pública, bueno, pues le ha dado mucho reconocimiento. Actualmente es el director ejecutivo de las Eras de Motecnia y es actual coordinador del Comité de Opinión Pública. Muchas gracias, Tere. Continuaremos con la presentada a Mario Campos. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es titular de la Agenda Pública, programa de televisión en Foro TV de Televisa, y también es titular de Radar 90.9, espacio matutino informativo de Radio Ibero. Es columnista de Político.mx y profesor de la Universidad Iberoamericana de las materias de periodismo, comunicación institucional y comunicación política. Mario, bienvenido. Jorge Ramos es otro de nuestros invitados premium. Él es periodista desde 1997, colaboró como reportero en la Asociación de Editores de los Estados, identificada como AE, y en el diario El Universal, donde fue asignado a la cobertura de la huelga más larga de la UNAM. Partidos políticos, campañas presidenciales, Senado y Presidencia de la República. En 2012 fue nombrado coeditor de la sección de estados en el mismo diario. 2 años más tarde, coeditor de la sección política y en 2017 como coordinador general de información. Desde 2018 funge como director editorial en el grupo La Silla Rota,
sitio de noticias que se encuentra dentro de los 10 medios más leídos en México, de acuerdo con la Comscore. Y del lado de Amay están aquí Benjamín Salmón, que es socio y director en Gauss SC, una firma de investigación de mercados y opinión pública. Él estudió ingeniería química en la Universidad Iberoamericana, tiene diplomados en finanzas por el ITAM, en negocios internacionales por la State University of New York at Purchase y en análisis político y estratégico por parte del CIDE. Ha desempeñado su carrera en el área de mercadotecnia en diferentes empresas como director de marketing en México, Estados Unidos y Centroamérica. Como empresario fue socio en BAC de México, una firma de consultoría de marketing y comunicación. En el sector gubernamental fue director general de opinión pública en la presidencia de la República durante la segunda mitad del gobierno del presidente Vicente Fox. Y Paul Valdés, que es otro de nuestros invitados, colega en AMAI, es candidato a doctor en políticas de desarrollo y maestro en economía y gobierno por la Universidad Anáhuac. Es licenciado en ciencias políticas por la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de México. Paul tiene más de 24 años de experiencia como consultor en opinión pública, evaluaciones gubernamentales y mercadotecnia política. Actualmente es socio director en Parámetro Investigación, empresa especializada en brindar soluciones de opinión pública y de mercado. Bienvenidos todos. Gracias, Tere. Pues empecemos, si gustan, ya con los temas. Jorge Ramos me mandó un mensaje que está a punto de incorporarse, pero Mario, si a ti no te importa tomar la batuta en ese sentido, le pediría a Gaby Sacal si me ayuda tal vez en dejar de compartir para poder ver un poquito más claro nuestras participaciones y que todos nos podamos, aunque sea ver virtualmente. Y bueno, primero, para nuestros invitados periodistas, lo que queremos abordar como primer tópico tiene que ver con la parte de la variabilidad de los resultados que estamos viendo en encuestas publicadas, que pues, como bien saben, es un tópico ahorita muy caliente y que en las últimas semanas también hemos visto que se ha estado cuestionando, ¿no? Entonces, empezando un poquito para comprenderlo desde el lado de los periodistas, que quisiéramos saber ¿a qué piensan que se debe esta variabilidad de resultados que hay en encuestas publicadas y cómo lo pueden ustedes explicar a sus audiencias? Bueno, gracias Luis, gracias a la invitación, por supuesto, gracias Tere, gracias Gaby y a la May. Y antes nada más de contestarte esto, Luis, primero agradecer y reconocer porque no todas las industrias hacen esto que ustedes, creo que ya me atrevería a decir, es un tema más cultural, que es rendir cuentas, invitar gente de fuera a hacer este ejercicio de mirarse al espejo y de ver cómo los ven otros actores. No es común, yo no tengo mucha claridad de que otros sectores lo hagan y me parece muy positivo. Y me parece muy positivo porque las encuestas tienen un rol muy importante. La propia convocatoria para este evento pues reconoce el rol que tienen las encuestas en los procesos electorales y yo no sé si alguna o alguno de ustedes tendrá el dato exacto, pero sin duda es un referente que al elector le permite dar una idea de cómo está, cuál es la historia del proceso electoral, ¿no? Si está en juego, si está cerrado, si se está cerrando, si está abierta, si hay algo que pueda modificar las percepciones o ya está resuelto. Y esa percepción es relevante porque puede terminar, creo yo, provocando efectos en la conducta, ¿no? Entonces, es un típico caso donde un fenómeno de comunicación no solamente es informativo, sino que incide en el objeto en el que está retratando. Una encuesta que te dice que ya estás a 40 puntos, pues probablemente haga que la participación sea más baja, pues porque el que perdió ya para qué sale y el que ganó ya también para qué sale si ya ganó. Una elección que te dice que está a 5 puntos de distancia, pues hace que las fuerzas que simpatizan con uno y con otro salgan a votar. Entonces, del universo de productos de la comunicación, creo que las encuestas tienen una particularidad. No sé si de pronto les colgamos un rol demasiado alto, pero creo que sí existe esta percepción de que tiene una responsabilidad muy importante. Y por eso, pues es valioso que nos reunamos hoy
como para platicar de estos temas. Mira, yo creo, Luis, y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos, que las encuestas están en uno de los momentos de mayor tensión y creo que se va a poner cada vez más difícil como gremio en los meses por venir de campaña y sobre todo de aquí al resultado de la elección. Y creo que va a pasar esto porque lo que percibo es que hay una disonancia entre lo que hay gente que cree o que quisiera ver que está pasando y lo que algunas encuestas están contando, ¿no? Que eso yo creo que siempre les debe pasar, pues el que va abajo, pues quisiera que lo colocaran más arriba, y entonces el que simpatiza con una fuerza política, pues yo no le creo a esa, ¿no? Como siempre, a nivel usuario, ¿cuál es la encuesta más confiable? Pues la que dice la que tú piensas. Esa es la que, esta sí está bien hecha, ¿no? ¿Y por qué está bien hecha? Porque se parece a mi percepción, aunque ya sabemos que tu percepción puede estar moldeada, por poner un ejemplo de lo que publicó el Financiero ayer con la encuesta de Alejandro Moreno, depende del lado de la ciudad en la que vivas, a qué encuesta le vas a creer, ¿no? A la que dice que Taboada va arriba o la que dice que Clara Brugada va arriba, pues depende qué tengas a tu alrededor. Pero si bien esto ya es un problema que creo que siempre tienen que lidiar, la diferencia entre la expectativa de los simpatizantes de unos y de otros, esto se agrava cuando tienes un rango de una brecha tan grande entre encuestas que te dicen que estás 40 puntos de distancia uno y otra que te dice que estás a 15 puntos de distancia los mismos actores. Y me encanta porque la pregunta que nos plantean a Jorge y a mí, que nos hacen el favor de invitarnos, es ¿cómo le explican ustedes a sus audiencias? Y yo diría, pues es que no se los podemos explicar, por lo menos yo no se la puedo explicar, porque yo no puedo entender que haya brechas tan grandes entre dos encuestas que están midiendo el mismo fenómeno. Y entonces hay un problema ahí, porque si ya hay una predisposición, ya de por sí estamos viviendo en un ecosistema de la posverdad, ¿no? Donde cada quien lee lo que quiere ver y consume los medios que le confirman su visión del mundo. Y luego hay un poco una encuesta para cada gusto. Entonces, claro, si yo simpatizo con Claudia Sheinbaum, pues hay estudios, ¿no? Ahí están, hay muchos, ¿no? Ayer me mandaron uno que le ponía 70% de intención de voto a Morena. Hombre, pues yo, esas me parecería la favorita si yo le voy a Sheinbaum. Y está, creo que la más cerrada, que creo que es la de Alejandro Moreno, ¿no? Que está 15 o 16 puntos más o menos la distancia. Yo creo que el gremio, digamos, tiene un problema para explicarnos a los medios y a las audiencias esas brechas. Puede ser que parte de la explicación tenga que ver con metodologías, y entonces ahí es donde ustedes, cuando nos explican si son presenciales o son telefónicas, o si es un modelo que recoge de una y de otro, si asignan los votantes que no les contestaron, cómo los repartieron, en fin, todo lo que ustedes metodológicamente hacen en el trabajo de una encuesta. Pero es tal la distancia que para los que no somos especialistas resulta muy difícil de entender que estén midiendo lo mismo con resultados tan distintos. Y agrego un tercer elemento, digamos, si el primero tiene que ver con el ecosistema, el segundo tiene que ver con estas brechas tan amplias, que insisto, pues a lo mejor tiene explicaciones metodológicas, pero resulta muy difícil de entender. Y el tercer elemento tiene que ver con este problema que ustedes mismos como industria han denunciado desde hace varios años, que es el uso de encuestas, básicamente patito, que no son encuestas, y que los propios equipos de campaña utilizan para decir que van arriba cuando ya sabemos que no van arriba, o que está más cerrado cuando no está más cerrado. Y entonces, esta práctica, como cualquier otra industria donde tienes que lidiar con productos pirata, digamos, el daño que te termina ocasionando a las empresas serias, por más que tratas de blindarlas, pues resulta complicado, ¿no? Entonces, digo, yo quisiera, para no extenderme más, dejarlo ahí en esos tres elementos y escuchar, obviamente, pues también su perspectiva y lo que ustedes quieran ir compartiendo, pero pondría esos tres elementos sobre la mesa como uno de los desafíos que como industria creo que hay que enfrentar en este momento. Muchas gracias, Mario. Paul o Benjamín, ¿ustedes cómo apoyarían esa explicación de esa amplia variabilidad? En particular, a mí me interesaría hacer énfasis o poner foco en la tasa de rechazo.
o la no respuesta. ¿Quién Hola, quiere? ¿qué tal? Muy buen día. Si gustan, empiezo. Pues efectivamente, bueno, es muy difícil explicar esa variabilidad de cómo es posible que encuestas reporten de resultados con una variabilidad tan grande, ¿no? Que pueden ser incluso de 30 o 40 puntos de diferencia entre las que tienen más ventaja y las que tienen menos ventaja, por supuesto. Yo empezaría precisamente por identificar que de acuerdo a mi experiencia, las encuestas en vivienda están sobreestimando a Morena. ¿Por qué? Porque la base de apoyo social de ese partido está justamente más en los sectores medios y bajos, y las encuestas de esta naturaleza pues tienen, como lo sabemos, una cobertura de este tipo. Pero igualmente, por otro lado, las encuestas telefónicas como la que tú comentabas del Financiero, que tiene la menor ventaja, también sobreestiman, pero al partido, o en este caso al PAN, PRI, PRD. Entonces creo que hay que tener en principio esas diferencias. Número dos, algo muy importante que creo que debe de ser una regla para quienes reportan encuestas electorales y también para los medios de comunicación. Lo correcto es reportar preferencias brutas, es decir, distinguir claramente que hay un porcentaje de indefinidos, indecisos, que aproximadamente es el 20% en todas las encuestas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos viendo que están reportando preferencias efectivas, descontando como si no hubiera ya indecisos, como si esto fuera ya una cosa juzgada, y eso me parece que no es correcto, porque al final del día esto está sesgando claramente al puntero, en este caso a la puntera de la campaña, y esto no es correcto porque al final justamente los medios, redes sociales, comunicadores, influencers, que ahora pues obviamente pueden ser muchísimos, pues repiten esta tendencia, y esto me parece que no es correcto, porque al final del día vivimos en una democracia donde la llamada sana incertidumbre, es decir, de saber o no saber más bien exactamente quién ganará, porque evidentemente faltan 3 meses para la jornada electoral, pues todavía eso no es cosa juzgada, y de acuerdo a mi experiencia igualmente, más o menos la mitad de quienes deciden al final ir a votar se deciden durante la campaña en función de distintos pues aspectos, como pueden ser variables de evaluar el partido en el gobierno, de las propuestas de las campañas. Hoy en día incluso se ha sofisticado aún más la decisión del elector, y parece que los factores de tipo psicológico y emocional pues pesan aún de una manera bastante fuerte en el electorado, que llegan al grado que incluso durante las últimas semanas de la jornada electoral, incluso un día antes de la jornada, todavía hay gente indecisa, y que pues, creo que eso hay que ponderarlo, hay que mesurarlo justamente en este ambiente polarizado donde si eres de las Chivas, pues ves el mundo color rojiblanco, pero si eres del América lo ves completamente al revés. Y esto creo que finalmente nos está pegando igualmente a los encuestadores y a las encuestas en general. Cada quien agarra su bandera y se atrinchera de una manera donde no está valorando justamente lo que estoy diciendo, no está identificando que hay distintas metodologías, que unas pues sobreestiman a unos, otros a otros, que igualmente no está identificando que hay que reportar preferencias brutas, distinguir claramente que hay un 20% de indecisos, y que incluso la mitad de los que finalmente serán votantes van a decidir en el curso de estos 3 meses que están corriendo y que estamos viviendo. Me parece que sí, efectivamente, en las últimas semanas hemos visto ya un debate muy intenso, increciendo, como se dice, donde se están cuestionando pues, algunos resultados, no solamente de esta contienda, sino del 21 y del 23, en el caso de Estado de México, donde efectivamente pues, la narrativa de las encuestas en general fue que iba 20, 25, 30, 35, hasta 40 puntos arriba del final. Al final, como todos sabemos, fueron aproximadamente 8 puntos, y esto justamente es el caldo de cultivo de lo que estamos viendo en el 2024. Creo que creo que las encuestas tienen tres públicos principalmente: los actores políticos, que son quienes las pagan normalmente, quienes las consumen como un insumo estratégico, y que al final coincido. ¿Cuál es la mejor encuesta para el actor político? Pues la que lo lleva a la cabeza. Las demás no son convenientes publicarlas porque o sea, sienten, y creo que también igualmente estoy de acuerdo, se le da quizás un valor demasiado alto
al rol de las encuestas. Pero bueno, finalmente es un insumo estratégico para los partidos, para los candidatos, y las valoran en ese sentido. Pero número dos, creo que también para los medios de comunicación es un ejercicio muy interesante narrar o platicar la carrera de caballos o de coches, de quién va adelante, quién va atrás, y eso pues lo hemos visto en la democracia norteamericana, pues suena interesante y vende también. Y por supuesto, para la opinión pública en general, es muy importante también saber que este insumo puede ser muy interesante. Recordemos que el famoso voto útil pues está presente en las democracias, en elecciones competidas. Quizás esos 8 o 10% de mesistas al final de la campaña puedan finalmente, en función de las encuestas, si estas reportan un escenario más competitivo, pues finalmente evaluar y decantarse por alguna de las opciones. Normalmente lo hacen por la oposición, por quien va en segundo lugar. Veremos qué pasa, pero igualmente creo que este es parte de lo que las encuestas nos pueden dar al público en general. Nos pueden ir platicando cómo va la carrera de caballos y eso es interesante, es emocionante para todos, siempre y cuando también nos apeguemos a algunas reglas que creo que es muy importante también distinguir. Hay un reglamento para publicar encuestas electorales del INE que, bueno, muchos podemos decir es el mundo ideal. Pues sí, pero ese mundo ideal hay que apegarnos a ello. Y bueno, en otra intervención platicaré acerca de cuáles son estas reglas para publicar encuestas electorales, pero bueno, hasta ahí dejaría yo mi participación por ahora para darle paso a los demás. Gracias. Gracias, Paul. Benjamín, ilústranos con tu sabiduría. Ah, no, tampoco lo pongas así porque eso me cohíbe. A ver, hay algo que comentó Mario que a mí me parece muy importante, que él lo pone como, igual es un rol muy alto, así lo pusiste tú como el que le asignamos a las encuestas. Yo diría más bien que tenemos grandes expectativas acerca de las encuestas. Sí, por ejemplo, si el medio de los encuestadores fuera una iglesia, probablemente el Papa sería Roy Campos. Entonces, y Roy dice, esto es una fotografía, esto no es una predicción. Y además es cierto, ¿sí? La encuesta del lunes igual no refleja los mismos resultados que tenemos el viernes porque se utilizan los resultados de las encuestas para temas de movilización política, negociación, etcétera, ¿no? Entonces, no son instrumentos exactos, que sería lo primero que hay que ver. Sobre este tema de por qué no son exactos, ¿sí? Y ese es mi punto de vista. Y ocurre con los periodistas, ¿no? De repente, ¿qué pasó en Coahuila? Que el gobernador vendió, vaya, por decir algún estado, ¿sí? El gobernador vendió la plaza. Entonces, bueno, si el gobernador vendió la plaza, entonces, ¿qué caso tienen las encuestas, no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que considerar es que las encuestas miden solamente una parte del electorado. Hay una proporción de la población que vota de manera alineada. Todo lo que sería la parte de sindicatos, cámaras de comercio, taxistas, uniones de comerciantes, campesinos, etcétera, que ellos pueden negociar su voto desde semanas antes de la elección. Entonces, cuando nos les preguntamos por quién vas a votar, pues no sé. Pero en realidad esto no es un tema de opinión pública, es un tema más de análisis político, ¿sí? Porque además parece como esquizofrénico, ¿no? Las encuestas decían esto, ¿y por qué perdimos? Porque el presidente municipal operó a favor de. Entonces, efectivamente, esto existe, ¿sí? Y es algo que no podemos medir en opinión pública. Que esto también puede explicar parte de la variación que tenemos nosotros en las encuestas publicadas contra los resultados finales, ¿sí? Hay una parte que es a la que somos ciegos desde el punto de vista de opinión pública, ¿sí? Ahora, un segundo punto que se ha dado, y esta es una tendencia que ya lleva cierto tiempo, las tasas de respuesta, ¿sí? La gente no está contestando las encuestas. A final de cuentas, esto tiene que ver con que, como que somos una población sobreencuestada, ¿sí? Te hablan del banco para ver qué te pareció la sucursal, te hablan del restaurante para ver si el servicio fue bueno,
te quieren llamar por teléfono para vender tarjetas de crédito, HSBC, y lo voy a decir, son una plaga. Ya me han hablado más de 150 veces, me pueden dar de baja. Y la otra, por ejemplo, en vivienda hay mucho miedo a que abrirle la puerta a la gente en algunas regiones, ¿no? Entonces las tasas de respuesta en realidad han bajado. Nosotros en un ejercicio reciente tuvimos una efectividad del 27%. ¿Qué esto quiere decir? Que nosotros prácticamente tuvimos que hacer 4 contactos para levantar una entrevista en vivienda. Entonces, cuando esto ocurre, se empiezan a perder los supuestos de aleatoriedad. Ya empieza a contestar el que quiere contestar. La gente se está autoseleccionando. Entonces, en realidad, aquí perdemos parte del rigor científico. Pues no diría parte, ¿no? Mucho del rigor científico que se basa en muestreo probabilístico. A nivel de anécdota, hace 2 años estuvimos involucrados en la elección de Coyoacán. Y bueno, decidí salir a campo. Generalmente no salgo a campo porque asusto a la gente, entonces no contestan. Entonces me quedo así, digo, ¿y qué hace este viejito aquí observando? Bueno, parte de lo que encontré fue, en algunas zonas de Villacuapa, están cerradas las calles. Entonces, aunque estaba dentro del muestreo y había que levantar encuestas en esa manzana, no pudimos entrar, ¿sí? No había manera de pasar el policía. Otro tema, por ejemplo, en ciertas zonas de alta densidad urbana como Iztacalco, la colonia Nápoles, que son puros edificios, pues no pasamos del interfón, ¿sí? No nos lo toman. Entonces, en este caso, todos los problemas que tenemos, y además que nos afectan a todos como industria, que afectan los resultados, ¿sí? No digamos también el tema de, esto nos pasó por primera vez hace unos meses, para un estudio de iniciativa privada en tiendas. Nos pidieron, no derecho de piso, pero sí derecho de acceso. Si quieren levantar encuestas aquí, tienen que pagar tanto. La indicación a los encuestadores fue, pues vete a la colonia de Junto. Fue igual. Vete a la de Junto. Fue igual. Entonces, pues hay colonias donde pues ya no podemos levantar, ¿no? Entonces, cuando hablan de representatividad, puede ser, o sea, que nuestras encuestas estén perdiendo representatividad, ¿sí? Y aquí quizás los medios, y es una tarea difícil, es como decir, oye, si te hablan, pues toma la llamada, ¿no? O sea, a final de cuentas es un privilegio que te hablen para pedirte tu opinión, sobre todo en temas de interés público, ¿sí? Entonces digo, estos son algunos de los, digamos, de los temas que nos están afectando, ¿sí? Concretamente sería la no respuesta y también quizás altas expectativas respecto a las encuestas. Gracias. Sí, gracias, Benjamín. Mario, por favor. Oye, me encanta, Benjamín. Bueno, lo de la iglesia y Roy Campos me parece una joya, pero esto nada más, perdón que me meta, Luis, pero me parece muy interesante lo que he explicado. Esto que acabas de decir, esto de la tasa de no respuesta, todo esto es parte de lo que pero primero, ¿qué hacen cuando se encuentran con esa realidad? Y si eso puede explicar esas brechas de las que hablábamos al principio, tan amplias entre los estudios que ahora se están publicando. A ver, yo me quiero regresar un poquito para dar respuesta a lo que dice Mario y seguramente para muchos. Paul mencionó cuando hay que hacer énfasis en reporte de información bruta o efectiva. Me gustaría desde ahí que arrancáramos para que identifiquen por qué es importante una y por qué es relevante otra. Yo creo que desde ahí les damos un poco más de luz a los que leen, escuchan y se informan de cómo van las encuestas. No sé quién quiera. Paul. Perdón, O el mismo Luis. nomás para intentar ahí conducir la conversación un poquito. Sí, yo creo que todo lo que están exponiendo, pues, en mi punto de vista, es una sensación que además las personas hoy por hoy están teniendo como duda respecto a las encuestas y más porque estamos en un proceso
sumamente grande, ¿no? Electoral en nuestro país y en varios países más, ¿no? Bueno, países alrededor del mundo. Entonces, hay muchísimas predicciones que se sustentan en encuestas y tenemos una confusión de términos desde adentro, ¿no? O sea, desde las agencias que somos AMAI nos dedicamos a eso y no nos ponemos de acuerdo si es porque la tasa de rechazo o de respuesta nos está moviendo todo lo que pudiéramos estar midiendo, o es porque precisamente no tenemos acceso a una parte importante de la población que queremos representar por la inseguridad o por la ubicación remota en algún cerro que no, nos costea llegar, o precisamente una comunidad bardeada con acceso controlado y que no podemos ni de chiste accesar, ¿no? O como bien decías, Benjamín, pues no te toman la llamada porque ya hubo un abuso de los ejercicios demoscópicos para no necesariamente investigar opinión pública, sino vender o engañar, que eso es lo más peligroso del asunto. Y bueno, pues tenemos ahí una tormenta perfecta en nuestro gremio, ¿no? Yo creo que ahí, sí, me parece que hemos podido reunirnos y conversar ideas y tener una serie de propuestas, pero es algo que está desgastándonos, ¿no? Al mismo tiempo que se están utilizando en medios de una forma ética muchos de estos resultados cuando estamos inmersos en un proceso así. Que mi propuesta aquí sería un poquito tomar esta conversación para regresarle, y prefiero yo que hablen más nuestros invitados en ese sentido porque queremos aprender, ¿no?, de este ejercicio, en el sentido de que, por ejemplo, dado que ya tenemos esta confusión y nosotros como industria tenemos algunos retos por atender, en el lado del público vemos que hay una percepción errónea de muchas cosas que tienen que ver con la metodología de las encuestas. O sea, desde un malentendido que siempre la encuesta representa la verdad, que es inamovible, que es el fin, que no hay ninguna otra cosa después de la encuesta, hasta qué personas puedo medir o no y representar a un país. Estas son grandes, digamos, creencias o malos entendidos o incluso expectativas que no necesariamente la metodología a través de encuestas tiene cabida, pero para nosotros son lecciones. Son lecciones para poder trabajar con nuestra comunicación o con nuestro gremio y lograr estos acuerdos, sobre todo para priorizar en dónde está lo más urgente, para permitir que esto continúe siendo una herramienta útil para esto que estamos buscando. Y entonces, aterrizándolo a proponer una participación del lado tuyo, Mario, sería el de cómo seleccionas una encuesta para difundir o para publicar. O sea, ¿cómo abordas el riesgo que se te cuele una que está disfrazada de propaganda? De acuerdo. En dónde mides, ¿no? Qué tan confiable es, y entonces esta sí vale la pena. De acuerdo. Miren, yo creo, nada más siguiendo con esta reflexión que hacías ahorita de cómo le hacemos para que las encuestas sigan siendo relevantes, y esto que han dicho ustedes de la expectativa que se le coloca de si nos va a decir quién va a ganar, que ya en efecto, por lo menos yo ya tengo muy claro que nunca nos dicen quién va a ganar, sino qué está pasando en todo caso en ese momento, ¿no? Eso sí, creo que han sido muy pedagógicos en ese sentido y ya lo hemos ido entendiendo. Pero yo tengo la impresión incluso, y esto es pura intuición, no sé si será cierto, que estamos en un punto donde en este proceso se va a descentralizar a las encuestas del proceso electoral. O sea, yo creo que está la brecha que tenemos, que cuando tienes una brecha tan grande se vuelve muy complicado pensar que alguna de las dos te está reflejando, o sea, no sabes cuál es la que te está reflejando lo que está pasando. Y entonces lo que creo que va a ocurrir es que mucha gente va a dejar de lado la encuesta y va a tratar de tener otros criterios para hacerse una idea de dónde está el panorama. Lo que pasa es que la encuesta, la expectativa que le ponemos es que es la promesa de poder ver la realidad más allá de nuestro sesgo, ¿no? O sea, por eso para nosotros como periodistas son relevantes las encuestas, porque claro, yo estoy muy consciente que depende mi entorno, depende a quién sigo en mis redes, depende de un montón de cosas, cuál es la percepción de la realidad. Simplemente, si yo vivo en la Ciudad de México, vivo en Tabasco, por hablar, por ejemplo, de la aprobación presidencial, ¿no? Pues las distancias entre Tabasco o Chiapas y lo que pasa en la Ciudad de México pues son muy importantes. Entonces, la expectativa es que la encuesta me permita decir dónde están las cosas más allá de mi percepción inmediata.
Si la encuesta ya no nos sirve para eso, entonces creo que la vamos a terminar haciendo un poco de lado y la pregunta es qué va a ocupar ese espacio para decidir cómo van las campañas. Ahora, nada más contesto esto rápido, Benjamín. A la pregunta de cómo decides. Mira, yo creo que algunos periodistas lo que están haciendo es esta idea de las encuestas de encuestas, ¿no? Y entonces estos ejercicios que están haciendo algunos, de hacer promedios y todo, yo no sé estadísticamente, ya ustedes nos dirán, si eso tiene algún tipo de efecto real de corregir todo lo que ustedes han explicado, porque después de escuchar a lo que nos han dicho tanto Paul como Benjamín en el sentido de no respuesta, que contestan los que quieren contestar, que ya no sé si promediar encuestas que tienen esos problemas te va a arrojar un resultado correcto, ¿sí me explicó? Pero es como una forma de blindarte, decir, yo no me voy por una encuesta, me voy por el promedio de las encuestas. Eso creo que algunos lo están tratando de hacer. La otra cosa es, por lo menos yo me voy en quién las publica, ¿no? Porque yo sé, por ejemplo, que si viene una encuesta publicada por el Universal, pues tiene el apellido del Universal, o tiene el apellido del financiero, o tiene el apellido del economista. Y entonces es un poco la credibilidad prestada de unos con otros. Entonces, si es una encuestadora que yo conozco, más un medio que yo conozco, le creo más que si me llega una encuesta que una encuestadora que en mi vida había oído, ¿no? Ya, de entrada, si me llega un dato de alguien que nunca había oído por WhatsApp, ya ni por el canal ni por la firma le concedo mayor credibilidad, justamente por este mercado del que hablábamos hace rato. Entonces, creo que son algunas de las cosas que estamos tomando en cuenta, pero yo tengo la impresión, y ya con esto te regreso a la palabra, Benjamín, que los periodistas, por lo menos en este proceso, vamos a ir tomando distancia y decir, bueno, esto es parte de lo que se está reportando, no lo tome usted como la verdad revelada, porque en todo caso hay otras encuestas que nos cuentan una historia diferente y un poco tomar dos pasitos de distancia de eso, que creo que ya deberíamos haber aprendido, porque ya esto de casarte con una encuesta, como hicieron algunos medios hace muchos años, no es buen negocio ni para el medio ni para la encuesta. Sí. A ver, parte de lo que tú comentabas es, bueno, si ya no le podemos hacer caso a las encuestas, entonces vamos a utilizar otra cosa. No hay de otra. O sea, las encuestas, pues prácticamente es el único medio que nosotros, digamos, el único instrumento que tienes para asomarte y tratar de entender qué es lo que piensa la gente, ¿sí? Ahora, hay un tema interesante, mencionaste la encuesta del Financiero, la de ayer. Una encuesta electoral es como un iceberg, y lo único que vemos es la carrera de caballos, que es la puntita. Pero abajo hay una cantidad de información riquísima, que además generalmente no se comparte con el público, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que preocupa a la gente, sí? La seguridad, la economía, el desempleo. Preguntas como decir, a ver, independiente de qué es lo que, por ejemplo, cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿cuál piensas que es el principal problema del país? ¿Seguridad o economía? Pero cuando le decimos, ¿y a ti qué es lo que te quita el sueño? Poner el pan en la mesa para mi familia, ¿sí? Darle de comer a mi familia. Entonces, pues ahí te das cuenta de que el tema de la inflación y el efecto que tiene sobre los alimentos le está pegando a la gente, ¿sí? Si no hicieras las encuestas no te darías cuenta, ¿sí? La otra también, ahí podemos ver nosotros, y es donde nosotros podemos compensar, ¿sí? Si de repente tú ves que hay pocas personas de nivel socioeconómico medio, porque son las que son más difíciles de entender, más difíciles de acceder, en ese momento pues puedes ponderar y puedes corregir, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, no son instrumentos exactos, tienen un margen de error, pero no hay de otra. Vaya, y como medio, o sea, como industria también estamos trabajando en mejorarlo. Por ejemplo, están los métodos mixtos. Decir, bueno, pues si no podemos realmente entrevistar cara a cara, a clases medias, personas que viven en edificios, los jóvenes son muy difíciles de entrevistar porque nunca están en la casa, ¿no? Vamos a utilizar encuestas en línea. Entonces, pues puedes juntar la pregunta electoral y luego ponderas de alguna manera, ¿sí? Para correr esto. Ahora, no son métodos que estén científicamente probados en este momento. Todavía es muy empírico, ¿sí?
Pero a final de cuentas, hay agencias que están obteniendo buenos resultados, utilizando métodos mixtos, ¿sí? Hay un gran debate dentro de la industria, ¿sí? Ahora, respecto a decir, bueno, ¿y a quién le creo, a quién no le creo? Yo creo que es importante el track, digamos, el track record de la agencia, ¿sí? Una agencia que tú dices consistentemente, es acertada, es una agencia en la que puedes confiar. El segundo aspecto es las notas metodológicas. O sea, ¿qué tan rica es la nota metodológica? Bueno, que te den la tasa de respuesta. ¿Cuál fue la tasa de rechazo? Entonces eso te puede dar una buena idea de decir, es una encuesta bien hecha, donde podemos decir cómo la hicimos, o es una encuesta que podría considerarse patito. No sé, Paul, ¿cómo la ves? Sí, 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 definitivo. Creo que, bueno, a mí como encuestador y como ciudadano en general, me preocupa la calidad de las encuestas desde el punto de vista de que al final del día los medios y en general el público consumidor están evaluando qué tanto se acerca al resultado electoral. Evidentemente, la industria de las encuestas en México ha sido acertada en apuntar al ganador, pero creo que nos debe preocupar y mucho estas diferencias que hemos visto, por ejemplo, en el caso del Estado de México y en el 21, donde durante incluso las últimas semanas de la jornada, de la campaña, perdón, las diferencias no fueron tan acertadas y por supuesto que escapan al margen de error. Creo y estoy convencido igualmente que nos debemos no un webinar, sino una encerrona, una reflexión interna para ajustar este tema y los métodos también mixtos de lo que bien hablas, Benjamín, porque nuestra sociedad se ha sofisticado, por supuesto. Hoy ya no podemos llegar como hace 20 o 30 años a entrevistar en vivienda y tener la cobertura ideal de una encuesta. Creo que ese sesgo es muy evidente, pero igualmente las encuestas telefónicas y en línea tienen un sesgo de cobertura y hay que ajustarlo, hay que evaluarlo y hay que comentarlo hacia afuera. Creo que en ese sentido hay como todavía un vacío de una postura de qué estamos haciendo y cómo lo estamos reportando, como ahorita lo estamos diciendo de una manera abierta, de cómo podemos ajustar este tema de cobertura de lo que estamos viviendo en campo. Y por supuesto que la infinidad, creo que, bueno, hoy en día hay más encuestas en línea y telefónicas que encuestas en vivienda publicadas que se están tomando en cuenta como si fuera lo mismo. Creo que por eso, insisto, hay que ser muy claros y muy puntuales en identificar qué tipo de fuente de información estamos hablando, porque si no estamos metiendo todo, como decíamos, peras con manzanas y sándwiches y de todo. Y por supuesto que las encuestas telefónicas y en línea son muchas más, nos están dando muchísima información y cualquier medio, y hoy también hay muchísimos más medios o canales de comunicación en redes sociales que los formales, que los tradicionales. Y eso, por supuesto, debe ser una preocupación de todos, de cómo podemos estar ajustando esta temática, porque decía, en el mundo ideal, pues está el reglamento para publicar encuestas electorales de línea, donde tienes que estar en el padrón de línea para que te identifiquen quién eres, para que tú mismo en tu ficha metodológica puedas reportar cómo hiciste la encuesta, bajo qué método, bajo qué niveles de confianza o márgenes de error o no respuesta, etcétera, etcétera. Y luego finalmente también algo muy peculiar, ¿no? ¿Quién está financiando las encuestas? Lo hacen, por supuesto, las propias empresas encuestadoras, lo hacen los medios de comunicación, lo han hecho creo que de una manera muy importante desde el año 2000 a la fecha, pero creo que también hay que hablarlo, ¿no? ¿Cómo se está haciendo esta evaluación de qué encuestas están saliendo a publicarse en los grandes medios y bajo qué métodos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que sí es muy importante porque al final, insisto, sí se está generando pues una tendencia donde definitivamente nos vamos a oráculos, por decir un nombre, y estamos diciendo que son pues prácticamente ya una elección abierta y la mayoría de nuestro público pues se va con esa idea de que ya está la cosa juzgada, pero insisto, creo que la sana incertidumbre de no saber quién va a ganar la elección, creo que debe ser más bien la constante y la mesura para comunicar, no solamente de parte de los encuestadores, sino de los propios medios de comunicación, y ahí
Insisto, creo que somos parte de este ecosistema de la comunicación política donde estamos interrelacionados directamente con los actores políticos, los medios tradicionales y muchísimos influencers y redes sociales, etcétera, etcétera, y por supuesto la opinión pública en general. Por eso, insisto, creo que sí es un rol muy, muy interesante. Habrá que poner muchísima atención. Creo que el mercado mismo también ha estado corrigiendo o corrige finalmente aquellas empresas que pues finalmente durante el 21 y el 23 en el Estado de México tenían pues 20, 30, 40 puntos de diferencia y cuando fueron 6 puntos sí se sintió, me parece que ese castigo o por lo menos esa llamada de atención de qué está pasando, por qué dijiste que eran 40 o 30 o 20 y al final fueron 6 o 7 puntos. Me parece que ese finalmente el mercado, esa mano invisible, ahí está presente y insisto, creo que es una preocupación en general mía. Yo lo digo por mi experiencia. ¿Qué va a pasar si en el 24, el 2 de junio, no son 30 puntos o 25 como están señalando el promedio de encuestas, si son 6 puntos? ¿Cómo vamos a quedar como industria? Pues definitivamente mal o muy lejanos de ese indicador que al final del día pues es contundente, que es el resultado electoral y que definitivamente una encuesta no es eso, es una estimación del comportamiento electoral en el momento en que se hace la encuesta bajo ciertas circunstancias, pero el gran público y también los medios lo van a juzgar de otro modo. Esa es una preocupación que creo que hay que atender y hay que tener un plan de contingencia para poder tener una postura al respecto. Gracias. Perdón, Gracias, Paul. quería aprovechar nada más, sé que aquí tocaba aquí hacer la pregunta, pero nada más para precisar esto último que dice Paul y complementar esta parte, es que se me hace relevante que el primer problema que tenemos es las encuestas, como ya hemos estado señalando, no son el escenario electoral. O sea, es la opinión de las personas que entrevistamos respecto a su preferencia electoral, que es un elemento nada más para construir una predicción o un escenario o una situación futura. Pero de entrada estamos reflejando la opinión de todos los que entrevistamos. Ellos no nos consta que van a ser los mismititos que van a ir a votar. Tenemos que considerar una tasa de participación del día de la elección y también tenemos que considerar que no necesariamente la tenemos reflejada en la encuesta. Entonces, creo que hay lo que opinen ustedes también, en el sentido de que estamos vendiendo que la encuesta es el resultado. La encuesta no es el resultado. La encuesta es únicamente la opinión de las personas que se seleccionaron y que accedieron, obviamente, en compartirla y que no necesariamente tiene que ver con su comportamiento el mero día de la elección. Cada empresa, cada casa encuestadora tiene formas o modelos para traducir esa encuesta en una predicción o en un escenario electoral. Y hay quien utiliza comportamientos históricos, hay quien utiliza, si conocen la fecha de elección, estimula la participación, hay quien utiliza una serie de boletas o urnas simuladas, y bueno, toda una serie de cosas que no son nuestros intentos de acercar a la realidad lo que tenemos en un método, pero el método no es, ¿sí me explico? O sea, necesariamente la predicción, la bola de cristal, la realidad. Y eso es lo primero que nosotros no estamos siendo muy claros. O que se están utilizando como si así lo fuera, ¿no? Y esto ocasiona esos problemas. Decía Paul, tenemos una serie de indecisos, tenemos una serie de personas que vienen a cambiar de decisión o que están expuestos a la influencia de las campañas, pero también tenemos una serie de personas que no entrevistamos, como decía Benjamín, y al mismo tiempo creemos que con esa forma adivinaremos, entre comillas, cómo va a quedar. No, no se puede. La encuesta es solamente un elemento. La movilización de los partidos, el trabajo de campo ese día, obviamente mueve los puntos, mueve las cosas. Pero si nosotros no estamos siendo lo suficientemente profesionales en entender hasta dónde llega nuestro método, entonces lo vamos a contaminar con los resultados. Y vamos a decir, no sirven para nada porque ve lo que tú dijiste. No, es que lo que yo dije no fue. ¿Sí me explicó? O sea, mi encuesta es una cosa y el resultado es otra. Claro que se nos exige que hagamos escenarios, pero es por eso que haciendo la misma encuesta en el mismo territorio, dos empresas van a publicar cosas diferentes, porque intervienen los modelos también
de probabilidad de cada una, ¿no? De cómo han medido. Entonces, nada más quería compartir esa opinión. Perdón, Tere. Gracias, gracias. Mario, te quiero preguntar, en la contienda sobre todo del Estado de México, ¿no? Del año pasado, que hubo creo que como 50 encuestas en donde pues la tendencia se mantenía, pero hubo mucho al respecto de qué tan creíble o no creíble. De ahí hubo aprendizajes. Tú en esta época, ya con todo lo que tenemos encima, ¿has como considerado otras variables a la hora de hablar de algunas tendencias de encuestas? Decías al principio, yo no puedo explicar esa diferencia tan grande entre las diferentes casas encuestadoras. Entonces mi pregunta es, ¿tomaste algunas variables que han modificado un poco la manera como lees primero las encuestas? ¿Cuáles decides eh, compartir a tu audiencia? Y tres, como experto de ciencia política, em, te, te- de lo aprendido, tú afinas la información para tu audiencia en términos de esto fue lo que pasó, esto fue lo que se dijo, esto fue como terminó. Entonces ahí yo tengo más cuidado en algo en particular. Sí, mira, yo diría ahí, Tere, que hablo por mí y porque además cada medio tiene sus aproximaciones diferentes y cada medio tiene su propia agenda y un día, ojalá los medios organizaran un foro como este que ustedes hacen, ¿eh? Por cierto, porque yo empecé diciendo que ustedes hacen ejercicios de autocrítica que los medios también deberíamos hacer. Nada más que creo que nos sobra un poco de ego que ustedes sí han sabido manejar para poder organizar este tipo de diálogos. Entonces, Tampoco lo cada quería. medio tendrá su propia lógica y su propia gestión. Yo, en lo personal, creo que ya desde hace varios procesos electorales entendí que hay que ser cauto con las encuestas y no hay que asignarles ese rol porque pueden tener este efecto disuasor o ese efecto de propaganda política voluntaria o involuntariamente. Y los medios, como hacemos cuando reproducimos un video del narco o cuando, no, tenemos que hacernos cargo de que lo que ponemos en nuestros cuadrantes o en pantalla puede tener efectos. Entonces, no se vale que los medios agarremos las encuestas, le demos todo el espacio y después digamos, la encuesta se equivocó. Bueno, pues la encuesta hizo lo que podía hacer, pero yo como medio también tengo una responsabilidad en el rol que le asigno en mi cobertura. Esa es una parte que nos toca a nosotros más allá del rol que ustedes hacen. Segundo, ahorita que escuchaba a Luis, me acordaba de los anuncios de las medicinas en Estados Unidos que te dicen, esta pastillita es buenísima para bajar la presión, ¿eh? Buenísima, y te pasan un montón de gente feliz comiéndose carnitas porque ya se coma la pastilla para la presión. Y en cuanto termina eso, te ponen efectos secundarios, ¿no? Puede provocarte enfermedades del estómago, puede provocarte aumento del azúcar. Bueno, creo que lo que ha pasado a la industria y a los medios es que nos quedamos con la encuesta dice que va 40 puntos arriba y no decimos, pero solo contestó el 25%, o solo se hizo en la zona donde tiene más representatividad tal partido, porque la otra, por ejemplo, el otro día me decían, que no sé si es correcto el dato, pero la persona que me dijo es que esta encuesta de percepción sobre inseguridad en el país, la que reporta INEGI, me decían que hay zonas del país, las más peligrosas, donde no se puede levantar. Sí. Entonces, claro, si tú solo preguntas, ¿usted se siente seguro? Donde sí puedo preguntar, pues claro que la encuesta trae un sesgo muy importante, el resultado, pues porque ya dejé de lado donde ni siquiera pudo entrar el encuestador, ¿no? Nada más que eso no lo sabe la persona a la que le estás dando el dato. Entonces, esto que decía ahorita Luis, por ejemplo, yo creo que hay que hacer un ejercicio muy importante desde ya, porque lo que dijo Paul tiene toda la razón. Yo creo que lo que Además, se una juega en la paréntesis. industria con el resultado del 2, donde el 2 de junio, de veras, el resultado termine a menos de 10 puntos, la crítica que va a haber a la historia que se contó durante estos meses va a ser brutal. Y aunque claro que van a seguir contratando encuestas porque las encuestas son importantes, son útiles, sí va a haber una crítica
brutal, que yo creo que como gremio está muy bien que empiecen a decir, oigan, estamos encontrando estos problemas y estos problemas son importantes que ustedes los conozcan para que procesen los resultados que le estamos entregando, ¿no? Ahorita que decía Luis, esta es la gente que nos contestó, es cierto, pero yo llevo años defendiendo a las encuestas diciendo, es que no es el que le preguntó, tiene una representatividad estadística, porque al final de cuentas es el valor de la encuesta, no es son las 20 personas a las que les preguntaste, sino lo que representan esa muestra del universo de la población. Si ya estamos viviendo una realidad Aquel lado está por de lo la alto, muestra, ya está el mar. bueno, ahí Marco, no sé si, oye, Y a la si derecha pueden está una cerrar. marina mercante, hay una marina. Ahí está, gracias. Y si no, avisen a la señora Marina que la andan buscando. Bueno, donde habría que ver si la encuesta ya no dice lo que nosotros creemos que dice, pues vale la pena explicarlo. Y luego nada más respondiendo a lo que decía Tere, a ver, yo por ejemplo, ¿qué estoy haciendo en este proceso, Tere? Tomo el dato de la preferencia, que además ya decía Paul, la diferencia entre la bruta y la efectiva, que ese es un dato importante que tiene razón que valdría la pena ya explicar. Dos, veo cómo está la aprobación del presidente, porque me parece que si esta es una encuesta plebiscitaria de continuidad o cambio, pues para mí el tracking diario que veo de Consulta Mitofsky, si veo que el presidente se acerca más al 50 que al 60 de aprobación, pues algo me dice. Luego, veo esto que decía Benjamín, cómo está valorando la gente la gestión del gobierno en seguridad, en economía, en combate a la corrupción, en las obras públicas. Es decir, no solo me quedo con el dato de la aprobación presidencial como la figura, sino cómo está viendo la gestión de la valoración. Y luego, más allá de lo que los estudios de opinión nos ofrecen, ya yo como periodista tomo en cuenta otros indicadores. Uno, por ejemplo, ¿quién está poniendo la agenda pública? Porque yo veo hoy que el tema de seguridad está en el centro de la conversación que no estaba hace un mes. Y eso no necesariamente me lo están reflejando las encuestas, pero lo veo en la cobertura. Dos, veo cómo está la comunicación digital con todos los sesgos que hay ahí, con los bots y todo lo que quieras ver, pero veo cómo va la producción de memes, ¿no? O sea, quién se está volviendo meme y por qué. Y eso me da una idea de quién está entrando también en la conversación y si la está controlando o no. Y luego, pues veo la actuación de los actores públicos, porque esto que dijo Luis me pareció relevante. Dice, la encuesta no es un reflejo del escenario electoral. O sea, yo estoy viendo en la Ciudad de México que si en un mercado en Iztapalapa, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Puede entrar Taboada y Xóchitl y van a Iztapalapa y hacen su evento, pues eso comunica algo, ¿no? Eso, porque yo no sé si Brugada va a hacer lo mismo en la Benito Juárez. Entonces, yo creo que los medios de comunicación sí tenemos que aprender, pero eso ya nos toca a nosotros, no a ustedes, ponderar un conjunto, usando una palabra de ustedes, ¿no? Ponderar el conjunto de información que está ahí y que nos permite entender la complejidad del escenario electoral, porque como ya han explicado ustedes, hay variables que no se reflejan en la encuesta, pero que sí pesan en los resultados. Totalmente. No sé si estén de acuerdo, Benjamín, en leer una pregunta del chat y me parece que estaba un poco hacia las encuestadoras y a lo mejor te animas o Paul, por supuesto. En el chat tenemos una pregunta que dice, al margen de error, habría que sumar tener una casa encuestadora en Ciudad de México y contratar servicios de levantamiento en Jalisco, por ejemplo, en pos de minimizar costos operativos. La pregunta es, ¿qué pasa con el control de calidad de los procesos? ¿Cuál es el efecto en el sesgo? Esto aunado al voto alineado que se comenta. ¿Puedo afirmar que fue una encuesta que yo hice? Sí, si gustas, contesto, Benja. Adelante. Mira, definitivamente, bueno, son justamente integraciones de equipos operativos en campo, los cuales se someten a pues capacitaciones, a finalmente realizar incluso pruebas piloto con esos equipos y finalmente se estandariza la información. Creo que el tema al final pues va obviamente se va a normalizar o se va a hacer una integración de equipo y finalmente eso se hace normalmente con los equipos operativos. Se lleva gente a lo mejor del lugar donde estás, pero se mezcla normalmente con gente local, que esto también tiene sus beneficios. ¿Por qué? Porque conocen las rutas de trabajo,
pueden tener incluso una forma de hablar muy particular o muy peculiar en el norte del país o en el sur, y eso también puede tener un efecto, un sesgo cuando llevas a lo mejor gente del centro del país que pueden ser pues contraproducente para tu levantamiento de información. Entonces creo que siempre y cuando esté estandarizado la capacitación, el levantamiento se puede dar bajo, pues sí, bajo una condición normal. Yo insisto nuevamente igual en esta idea de los métodos mixtos, que creo que hay que ponerle muchísima más atención en el futuro, incluso ya dentro de la industria de las encuestas, hay quien dice que la encuesta en vivienda va a tender a desaparecer en el futuro. Nada más un dato, en el año 2020 en Estados Unidos se dio una mayor publicación de encuestas. Como ustedes saben, en Estados Unidos no hay encuestas cara a cara, sino se hacían telefónicas normalmente, pero ahora se hacen en línea. Y recordarán ustedes, hay también encuestadoras pues, globales que ya están haciendo paneles mixtos, donde una parte del levantamiento se hace cara a cara, otra por teléfono, otra en línea, y hay poblaciones a lo mejor muy complejas que se hacen también por citas o por correo. Entonces creo que eso ya es una realidad justamente, bueno, desde el punto de vista, desde los puristas, pues esto no es probabilístico, pero finalmente tendremos que llegar a alguna convención, alguna forma de poder ajustar y hacer que estos sesgos que tenemos, que son evidentes de cobertura, pues podamos tener pues una brecha menor para poder pues identificar justamente estas variables de tipo poblacional y que nuestras muestras pues puedan representar adecuadamente a la población que estamos evaluando y que por supuesto pues hoy en día pues es mucho más digital que hace 5 años solamente. Gracias. Creo que ya apareció Jorge Ramos. Ya está, Vamos a darle Jorge. la bienvenida. Estás con el micrófono cerrado, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una disculpa, antes que nada, estábamos en una reunión aquí en la Silla Rota, en la reactivación de un comité antiacoso que tenemos internamente y que era importante que toda la empresa, aprovechando que mañana es 8 de marzo, relanzarlo. Tenemos varios años con este comité interno, que afortunadamente no ha tenido muchos casos, pero que para nosotros es muy importante. Entonces, una disculpa, pero aquí estoy. Gracias por la invitación. Bienvenido, Jorge. Pues, si están de acuerdo, nos gustaría mucho conocer su opinión, ahora sí que, de los temas que estamos, pero evidentemente te ponemos un poco en contexto para que, pues, nos compartas lo que tú opinas al respecto. Estamos hablando de la parte de las encuestas y lo que tiene que ver en la labor de los periodistas, cuestiones relativas a, por ejemplo, cuando hay publicaciones de varias encuestas y los resultados vemos que tienen variaciones y que tienen a lo mejor diferencias importantes. Entonces, pues queremos conocer la opinión de los periodistas respecto a qué piensan que se debe esa variabilidad de aquellas encuestas que vemos publicadas o cómo la explican a sus audiencias. Esto con la finalidad de nosotros como gremio aprender, sobre todo elementos de comunicación o herramientas que nos permitan mejorar nuestra credibilidad, mejorar la credibilidad de la profesión de las encuestas y evidentemente pues continuar haciendo un mejor desempeño. Es un poquito por ahí la conversación que traemos y estamos hablando lo relacionado que tú consideres al respecto. Sí, muchísimas gracias de verdad por la invitación. De verdad creo que el tema de las encuestas tiene mucha relevancia desde hace, pues ustedes lo saben mejor que yo, desde antes de los 90, pero particularmente en los 90, que en México se convirtió ya la encuesta en un elemento para conocer y pulsar qué piensa la población respecto de, pueden ser temas, pueden ser personajes, pueden ser candidatos, en fin, para muchas cuestiones. Y la verdad es que las encuestas, desde mi punto de vista, son una herramienta indispensable para, no solo para el periodismo, sino para los ciudadanos, para que tomen decisiones, insisto, de consumir un producto, consumir otro,
definir qué se piensa en una mayoría de personas, sobre todo ahora que estamos en época electoral, qué piensa una mayoría de una persona que busca ser, pues desde regidor hasta presidenta, presidente de la República, ¿no? Entonces, para mí, insisto, en primer lugar, es un elemento importantísimo para la toma de decisiones en un medio de comunicación y también creo yo, y creo que sería lo fundamental para que los ciudadanos tomen decisiones. Ahora, dicho lo anterior, eh, hay algunos aspectos que a mí me preocupan, me inquietan respecto del tema de las encuestas, que en muchas ocasiones, lamentablemente en muchas, las encuestas, a pesar de que hay agrupaciones como en esta misma con la que estamos platicando en este momento, que hay agrupaciones, los órganos electorales aplican ciertos reglamentos, los partidos políticos se van organizando para ir moldeando leyes que vayan definiendo un perfil más profesional y cercano a la realidad de lo que están recogiendo las encuestas. Sin embargo, a mí insisto, me preocupa, me inquieta que también estamos viendo cómo las encuestas están siendo utilizadas de alguna manera para perfilar percepciones. En algunas elecciones, particularmente, por ejemplo, la del Estado de México pasada, pero ocurrió en elecciones anteriores, la presidencial del 18, la del 2012, 2006, en la que las encuestas o el uso de supuestos datos que partían de encuestas querían perfilar una percepción, ¿no? El actual presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006 todo el tiempo decía que él estaba 10 puntos arriba, todo el tiempo, y no se mostraban las encuestas que se hacían. Había una casa encuestadora que tenía, digamos, la confianza de este personaje político, eh, pero ese dato generaba una percepción. Y en el Estado de México, en la elección pasada, yo vi algunos referentes, algunos cuadros en donde se mostraban distintos resultados de encuestadoras en las que había una gran diferencia en el resultado y que al final, entre el primer y segundo lugar, la diferencia era a veces hasta más del 20%. Y cuando se llevó a cabo la elección, se redujo a un porcentaje de un dígito que rondaba el 8%. Este tipo de circunstancias son las que a mí me preocupan. Entiendo también que la encuesta es una fotografía de un instante. También entiendo que ahora las circunstancias para que una casa encuestadora lleve a cabo estos sondeos, pues también se dificulta por muchas razones. Hay una situación de inseguridad, de violencia, que impacta de muchas maneras, desde la misma circunstancia para que vayan encuestadores a un lugar específico a levantar sus sondeos, que hay algunos que han sido amenazados, que no les permiten levantar la encuesta, los datos que están buscando. También, si se quiere hacer una encuesta vía telefónica, pues también existe la circunstancia de que hay mucha extorsión, hay amenazas de criminales que asustan a la gente. Entonces la gente ya no contesta las llamadas telefónicas y eso yo entendería que dificulta el que una casa encuestadora pueda tener una fotografía más real, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Entonces, insisto, me preocupa eso. También veo esta otra circunstancia
Sin embargo, y con esto quisiera cerrar esta participación, sin embargo, insisto, me quedo con el hecho de que tenemos un gran número de casas encuestadoras en el país que están haciendo un trabajo realmente formidable. Muchas encuestadoras se acercan bastante a los resultados que se tienen en una elección, y eso da cierta tranquilidad. Quizá lo que haría falta es que las casas encuestadoras sí pongan, digamos, sus datos, como lo están haciendo, por ejemplo, en el caso del INE, en donde las encuestadoras ponen todos los datos y la manera en la que llegaron al resultado que finalmente se hace público en los medios o, por la propia casa encuestadora. Y creo que a lo mejor que es muy oportuno que se den este tipo de foros como este, para que se haga más explícito cómo están llevando a cabo sus encuestas, de tal manera que sigan siendo un insumo importante para los medios de comunicación, para decirle a la audiencia, esta es la fotografía de este momento, y por aquí están las preferencias sobre determinada persona que busca un cargo de elección popular. Y creo también que sería importante que las casas encuestadoras pudieran de alguna manera llevar a cabo este tipo de foros, quizá en espacios académicos, ¿no? Para que haya una observación y un señalamiento, y quizá en algunos casos decir, bueno, todos nos equivocamos por esto. Mis resultados tuvieron una diferencia de 12, 15 puntos respecto al resultado final, y nos equivocamos en esto y en esto y en esto, ¿no? De tal manera que a todos nos pueda servir, uno, para entender por qué se equivocó o por qué el margen fue tan grande, y por otro lado, para que les sigamos teniendo confianza. Yo soy un fiel creyente de las casas encuestadoras. Yo las veo permanentemente y sí me ayudan a la toma de decisiones. Entonces, quizá transparentar un poco más, de tal manera que la gente, insisto, tenga menos dudas, y también, ojalá, y eso creo que es para los políticos particularmente, ojalá los políticos tuvieran la sensatez para que no utilicen, a veces incluso ni siquiera utilizan casas que pertenecen a organizaciones, agrupaciones como las de ustedes, y se inventan por ahí alguna cuestión y la sueltan en las redes sociales, de tal manera que pues quién sabe quién hizo esos estudios, no hay ninguna base metodológica que sustente el resultado, pero lo sueltan en las redes de tal manera que va, insisto, generando una percepción que es la que les importa mantener. Entonces, agradecer el espacio y ratificar que para mí es una herramienta indispensable, y que tengo mucho respeto por las casas encuestadoras, por el trabajo que hacen, que, insisto, nos permite y nos da muchos insumos en la toma de decisiones y para contar las historias de lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Alguna intervención, Benjamín? A ver, a mí me gustaría, bueno, sobre lo que comentaba Mario, de cómo entender mejor. En algunos ejercicios que hemos hecho ya en cuartos de guerra, que esto pues no se publica en medios, lo que hacemos ejercicios de votantes probables. O sea, no hay un modelo de votantes probables que funcione en ninguna parte del mundo. O sea, es como decir, a veces se hacen muy ad hoc, ¿no? Preguntas, tú, en cuántas elecciones has votado y por quién votaste, ¿no? Entonces puedes decir, entre las personas que han votado por el mismo partido, esto estaría así. Entre las personas que de las últimas 3 elecciones votaron en 2 de 3, sería así. Y entonces vas creando tú diferentes escenarios, ¿no? Y entonces pues le puedes decir, pues mira, más o menos podemos pensar que la diferencia puede estar entre 8 y 4 puntos, ¿no?
Por ejemplo, ¿cómo votan las personas que tienen algún familiar directo en algún tipo de programa social, ¿no? Que más o menos está como en 38% en encuestas nacionales. Entonces, con eso, pues lo puedes hacer. Ahora, igual serviría que hiciéramos este tipo de ejercicios en corto con los medios, ¿sí? Sobre este respecto, ayer platicaba con Paul sobre el tema de la espiral del silencio. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso, Paul? Que creo que es algo muy valioso. Hola, hola, buenas tardes. Pues miren, básicamente me gustaría más bien retomar primero lo de Javier Alagón y luego lo de Benjamín. Como saben ustedes, nuestro marco muestral son las secciones electorales del INE o del IFE antes, ahora del INE. Y obviamente, pues esa es básicamente la forma en cómo nosotros seleccionamos de manera aleatoria, pues un número determinado de secciones para hacer una encuesta nacional, estatal o municipal. Y obviamente, pues estamos sujetos a este marco muestral. Yo insisto en que, bueno, en mi experiencia lo que he estado viendo es que las encuestas en vivienda están sobreestimando en general a Morena y las telefónicas y en línea al PAN, PRI, PRD, que por lo tanto tendríamos que revisar o ponderar de alguna forma esta tendencia que no sé si lo comparten los demás, pero yo en mi experiencia, insisto, lo he estado viviendo. Por otro lado, con lo de Benjamín, es una hipótesis, ¿no? ¿Y qué tal, decíamos, qué tal si una parte importante de la población, considerando lo que pasó en el Estado de México, que tú hacías una encuesta en vivienda y te salía márgenes mucho más grandes de lo que resultó al final del día? ¿Qué tal si hay una especie de espiral del silencio en una parte de la población que no está manifestando, pues realmente lo que cree por miedo a que le quiten los programas sociales, porque finalmente es más fácil bajo esta teoría pues sí, vamos, de pertenecer a lo que dice la mayoría y que la narrativa presidencial es muy potente, es muy fuerte en algunos segmentos de nuestra población. ¿Qué tal si no están manifestando adecuadamente lo que realmente piensan y se lo están guardando y en algún momento lo van a manifestar? Bueno, pues finalmente esto de lo cual no tenemos evidencia, no hay forma de probarlo en este momento, pero podría ser una hipótesis, habría que valorarla y creo que es parte igualmente de estas ponderaciones, de estos ajustes que como investigadores tenemos que hacer tanto a nivel de cobertura entre vivienda y telefónica, pero también del propio ambiente social, de esta, insisto, de esta teoría sí, de integrarse a lo que dice la mayoría, ¿no? De esta espiral del silencio que pudiera estar sucediendo. Bueno, lo veremos más adelante, pero sí creo que tendríamos que ser mucho más recurrentes de a lo mejor valorar algunos técnicas cualitativas, grupos de enfoque, entrevista a profundidad para identificar esta situación. Bueno, lo que yo he visto es que sí, por ejemplo, el tema de la inseguridad está generando pues miedo en la sociedad y en algunas poblaciones no te están manifestando por miedo, porque está sucediendo que ya están yendo a cobrar derecho de piso a la población pobre, como sucedió en el Estado de México, en Texcapilla. Bueno, esto igualmente es parte de este ambiente social que estamos recogiendo en las encuestas y que al final del día, como dijo Luis Herrero, finalmente nosotros estamos reportando lo que nos dice la gente y la encuesta, otra vez, es una estimación de un comportamiento político electoral en un momento determinado bajo ciertos criterios, bajo ciertos niveles de confianza, márgenes de error y todo este tema que estamos comentando de cobertura. Entonces, yo ahí se las dejo. Bueno, esperemos que el 2 de junio efectivamente puedan ser 20 puntos como lo marca el promedio de encuestas publicadas y no tengamos que estar hablando de esto que estamos hablando ahorita y quizás sea una anécdota más, pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí es una diferencia de menor de 10 puntos y ahí sí nos vamos a meter en problemas como industria en general? Gracias. Gracias. Adelante. Sí, Benjamín, adelante. Había una pregunta ahí de Javier Alagón, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres abordarla? No, no sé si la puedes plantear tú porque no, o sea, vi que hicieron la mención en el chat, pero no la Sí, tengo. algo comentó ahorita Paul respecto a eso. Comentaba yo en el chat que esta pregunta es directamente para las casas con que
uno de los grandes puntos que han sido criticados es la representatividad geográfica de la mayoría de las encuestas y qué se está haciendo al respecto. Y bueno, si estamos ciertos que tenemos un número suficiente de secciones electorales, por ejemplo, más de 150 a lo largo y ancho de la República Mexicana, ¿qué tanto se valida que las secciones electorales representativas a través de ejercicios estadísticos proyectivos? Y comenta que las fichas metodológicas publicadas en los medios o las que se entregan al INE siguen siendo muy pobres. A ver, sobre el tema de muestreo, y yo creo que aquí cada agencia tiene su propio método, ¿no? Digamos, el hecho de que una muestra sea aleatoria, y a lo mejor me estoy poniendo muy técnico, perdón, el hecho de que una muestra sea aleatoria no forzosamente quiere decir que sea una buena muestra, ¿sí? Puedo tener una muestra aleatoria, pero pues puede tener cierto sesgo panista, priista, morenista, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se hace es tiras muchas muestras aleatorias y te quedas con la que mejor ajusta, por ejemplo, con los resultados de las últimas 3 elecciones, que está más o menos que dices, en la última de presidente municipal, en la última de gobernador y en la última presidencial, esta muestra tiene prácticamente los mismos resultados, ¿sí? En más o menos 1%. Hemos llegado nosotros a tirar hasta 1800 muestras, hasta encontrar una que dices, esta es la buena, ¿sí? Pues esto suena muy bien, ¿no? Hasta que tú llegas y de repente resulta que en la sección que tú escogiste, pues no puedes entrevistar porque hay problemas de violencia, porque las casas están cerradas, porque resulta que es Iztacalco y son puros edificios, entonces no pasas del interfón. Entonces, a pesar de que nosotros hagamos este ejercicio en la precisión de la muestra, ya cuando sales a campo es otra cosa, ¿sí? Y ahí es donde también se pueden dar ciertos errores, ¿no? Entonces, en principio, una muestra de 150, bien escogida y si se puede ejecutar bien, te debe dar resultados muy precisos, ¿sí? El problema es que algo pasa en el momento de que, vaya, cuando tú ya llegas al campo, pues se dan los imponderables, ¿no? A nivel anecdótico, hace años, platicaba con el responsable de las encuestas en el Universal y él me comentaba, fíjate que acabamos de detectar a un entrevistador que los resultados siempre le salen bien priistas. Entonces, como, ¿de veras? Entonces, pues decidí, vaya, y además era un cuate pues muy formal, no había razón para dudar de. Entonces, a la hora que fue a entrevistarlo, y perdón, esto suena muy chistoso. El tipo de este cuate era muy formal, de corbata, bigote así como, un poco así como el que usaba Manlio Fabio. Este, entonces, pues la gente a la hora que lo veía decía, este es priista, ¿no? Es como si yo mando encuestadores, a donde los recluto y les pongo su camisita blanca y que hablan con la papa en la boca. Pues yo creo que va a salir un poco panista aquello, ¿no? Vaya, pero es el tipo de cosas que uno debe de checar, ¿sí? O sea, este pequeño tipo de detalles pueden llegar a generarte sesgos. Por ejemplo, los encuestadores tienen que ser neutros, bien entrenados, y aún así, puedes llegar a tener problemas, ¿no? Entonces, sobre lo de Alagón, pues en realidad con 150, debe de ser suficiente. Ahora, otro punto importante, ¿sí? Antes de pasar la palabra a Paul, generalmente los márgenes de error que se están reportando en las notas metodológicas suponen que es muestreo aleatorio simple. En pocas palabras sería, hay una entrevista, o sea, si son 1000 entrevistas, las 1000 fueron en diferentes poblaciones, localidades, secciones electorales. La realidad es que para tener costos razonables, hacemos muestreo por conglomerados. Si tenemos que levantar 1000 entrevistas, en realidad tenemos 100 puntos de muestreo. Ya no es muestreo simple. Ah, les pongo el ejemplo. Ahorita, en un ejercicio reciente, lo que hicimos fue, el margen aleatorio era de 3, pero cuando nos calculamos la varianza y hicimos lo del muestreo aleatorio, el margen de error subía a 4.2. Entonces, igual en las notas metodológicas habría que proponer que no se reporten como muestreo aleatorio simple, sino realmente el margen de error real que tuvo este ejercicio, ¿no? Y eso te puede dar más idea de decir, está en empate o qué tan abierto está la elección. ¿Sí?
Gracias, Benjamín. Retomando este punto, yo solamente quiero mencionar dos cosas. Uno, derivado de lo que pasa en campo, que hemos hecho las casas encuestadoras, pues multiplicar el sistema de supervisión con el personal que está en campo. Tenemos revisión y auditoría de audios con la base de datos, tenemos supervisión en campo, tenemos rastreo vía GPS y muchas otras técnicas que sobre la marcha y sobre estar escuchando audios de encuestadores, pues hemos ido mejorando e intensificando, adicional de lo que sale en cuanto a calidad en la base de datos, ¿no? Entonces, sí son ejercicios muy a conciencia cuidadosos y bueno, el margen de error salva un poquito, pero eso no quiere decir que dejemos de lado todo lo demás que son imponderables y todo aquello que afecta los resultados. A mí me gustaría continuar con esa nota metodológica. Esa nota metodológica en México, como decía Javier Lagón, está basiquísima, súper pobre. Decirlo elemental y de ahí no te muevas y no hagas olas. Hace unos meses hubo un seminario con la UAPOR, creo, y hablaban de cómo están, qué elementos básicos tienen las notas metodológicas en otros países. Paul, tú te debes de acordar. Entonces, me gustaría en ese sentido, cómo hacemos las encuestadoras que hacemos opinión pública para robustecer esa nota metodológica que ayude a los medios de comunicación a, en un pantallazo, ver qué tan confiable, si es que se puede utilizar el término, pudiera darles la respuesta de si hacer mención o no hacer mención de ciertos resultados. Perdón, me gustaría empezar por al revés, con Paul y luego Mario y Jorge respecto a su opinión, si esto ayudaría o no a la hora de compartir resultados con sus audiencias, ¿no? Mira, yo creo que sí es muy importante, decía yo, que las encuestas ya son pues un elemento más de las campañas y de la comunicación política, donde estamos interactuando pues directamente con los actores políticos, pero también con los medios de comunicación, y justamente son ellos, pues los famosos kingmakers o ahora los influencers también, pues los que comunican el resultado, ¿no? Creo que sí es muy interesante y muy importante eso que comentan. Quizás trabajar una especie de curso, taller de cómo interpretar las encuestas electorales. Decía yo que algo muy elemental es que lo que vemos normalmente en los medios son preferencias efectivas y esto sesga el resultado a favor del puntero, pues por supuesto, en detrimento de pues identificar o razonar que probablemente hay un 20% de no respuesta de indecisos que todavía pues está incluso pues iniciando la campaña. En fin, estos factores son muy importantes para poder llevarlos a cabo con los medios y que los medios, como hoy en día pues amablemente Jorge Ramos y Mario Campos están con nosotros, quizás en un curso a lo mejor de 15, 20 personas más, podamos trabajar, insisto, este tipo de feedbacks, de comentarios para poder saber más de cómo se hacen las encuestas. Creo que la labor fundamental de los investigadores en general es justamente reducir esta brecha, eh, ya lo decía en términos a lo mejor técnicos, ¿no? Entre los parámetros poblacionales y los estadísticos de la muestra, es decir, tratar de que nuestra muestra sea lo más adecuada posible, y eso tiene que ver desde el diseño, por supuesto, de la propia fuente de información, como decíamos. Por supuesto, también hay ajustes que tenemos que hacer también a la cobertura, por supuesto, también a la propia error del muestreo y también a los ajustes que se están dando ya hoy en día. Hay varias experiencias en Estados Unidos que nos hablan de cómo igualmente los pronósticos son más poderosos que las encuestas. Lo que decía Mario Campos en algún momento, él está evaluando indicadores de tipo económico, de tipo político, de tipo mediático, de tipo psicológico, de tipo sociológico, en fin, y todo eso está siendo valorado ya por los decisores para poder tener una decisión más informada
porque evidentemente, bien lo decía Javier Alagón, yo también estuve en ese foro hace 12 años. El mundo ha cambiado y ha cambiado mucho en 12 años. Y hoy tenemos una sociedad pues prácticamente digitalizada. Eh, por supuesto, los jóvenes electores, los primo electores y los de 18, 25 años traen unas tendencias completamente pues, diferentes a las de hace 10 o 15 años y tienen que ser encuestados de otra manera porque si no, no nos contestan y entonces estaríamos evidentemente sesgando a esta población. De manera tal que también, obviamente, entiendo la necesidad de tener una ficha metodológica más robusta, pero también de la misma manera más simple y más elemental para que todos los públicos puedan entenderlos de la misma manera, que esto suena como hacemos un cuestionario, pero finalmente creo que es el arte que tenemos que poder desarrollar para poder ponderar los resultados que tenemos. Y yo me quedo también con la idea de que la campaña está empezando, la campaña está en curso. El 24 se van a elegir 20,000 cargos aproximadamente, como ustedes saben, 9 gubernaturas, en fin, senadores. Tenemos 2 poderes en nuestro sistema presidencial, el ejecutivo, pero también el legislativo, y ahí pueden darse también diferencias sustanciales de voto diferenciado que también hay que tomar en cuenta, no solamente tomar la presidencial como si fuera el radar de todo lo que va a pasar. Creo que va a haber un comportamiento cada vez más sofisticado en nuestro electorado y hay que también atender el poder legislativo, el Congreso, de cómo se va a ir conformando con encuestas justamente direccionadas, pero lo que tenemos es que los medios están atendiendo principalmente a la encuesta presidencial y sobre eso prácticamente se va también la opinión pública. Entonces creo que hay que poner un poquito también de mesura y de distinguir que se van a escoger 2 poderes y esto puede ser incluso también diferente, ya decía yo, el voto diferenciado se va a dar seguramente y tendremos un resultado diferente a nivel presidencial y probablemente otro a nivel del Congreso de la Unión. Gracias, Paul. Vamos Hasta a invitar adelante. a Mario y a Jorge si nos ayudan antes de que se nos acabe el tiempo. Mario, por favor, hace rato que ya no te dejamos participar. Hombre, no, aquí escuchando y aprendiendo, Luis, muchas gracias. Miren, a ver, les confieso que me causa un poco de emoción encontrada esto de las notas metodológicas. Yo fui consultor varios años de Coneval y entonces me tocaba estar en las discusiones del Consejo sobre la medición de la pobreza y ellos podían tener, que es gente de muy buen nivel, discusiones apasionadas sobre el método con el que se medía y si era punto 2 o punto 3 y la carencia de vivienda o de salud. Y yo lo que hacía era pues, recordarles que al final los medios no son expertos en medir la pobreza como los medios no son expertos en ser encuestadores. Cuando ustedes nos dan un dato, nosotros confiamos en que el dato que nos están dando es el que refleja lo que está pasando allá afuera. Eso no está peleado. Yo tengo aquí 4 puntos que quisiera apuntar hacia, a lo mejor ahorita mismo, antes de que se nos acabe el tiempo, como 4 recomendaciones pensando en lo que nos están planteando. Digo, las menciono rápidamente y si quieren luego retomamos. Pero uno es transparencia. Creo que mientras más transparentes sean, es mejor. 2, el tema de los riesgos que están encontrando, como riesgos o resistencias que están encontrando. O sea, si no están pudiendo encuestar, tienen que decirlo y decirlo cada vez más fuerte. Si están teniendo broncas para que la gente les conteste, hay que decirlo y hay que explicar por qué es importante que como ciudadanos sí estamos dispuestos a participar. 3, está bien que hagan pedagogía, ¿no? No estoy diciendo que los medios no tengamos que aprender a interpretar correctamente y distinguir el voto efectivo de la votación bruta de la efectiva o distinguir una teléfono. Está muy bien que nos enseñen y que hagan talleres y que podamos aprender, pero no hay como una cosa contraintuitiva de decir, este es el dato, pero luego te voy a decir que este dato mejor, tómalo con muchas reservas, porque quién sabe si nada más es un reflejo de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, hay que tener cuidado con que lo que demos estemos seguros que es un reflejo, y si no es así, pues entonces a lo mejor hay 2 pasitos para atrás y decir, las condiciones en las que estamos hoy no nos permiten afirmar, ya sea por el tema de espiral del silencio que dijo hace rato Paul, que entiendo que es una hipótesis, pero si hay elementos para pensar que eso está pasando, pues hay que advertirlo bien y ya nada más, 1, transparencia; 2, identificación y comunicación de riesgos; 3, pedagogía; y 4, el disclaimer.
¿no? O sea, lo que le estamos presentando de ninguna manera ni es un pronóstico de lo que va a pasar el día de la elección, ni necesariamente es un reflejo de lo que está pasando en toda la opinión pública, sino en todo caso lo que nosotros podemos medir en las condiciones que hoy estamos operando. Y yo creo que si eso se empieza a comunicar desde ahora, pues es una especie de vacunarte para que cuando llegue el punto de la elección, pues si se acerca a lo que ustedes nos contaron, pues qué bueno, pero si no se acerca, pues ya podremos entender mejor qué pasó, ¿no? Muchas gracias, Mario. Jorge, vamos, por favor. Hola, gusto escucharte, Mario. Y sí, yo lo decía en la primera intervención que para mí las encuestas, y yo he estado, por lo menos en estos 25 años de carrera que tengo, en varios medios, señaladamente en el Universal casi 20 años y aquí en la Silla Rota llevo 5 y prácticamente una década, un poquito más, como 11 años, en funciones de editor o directivas. Y siempre las encuestas son insisto, un insumo muy importante que, por supuesto, yo insistiría y recalcaría el tema de la pedagogía que mencionaba Mario, que es importante que tengamos este tipo de acercamientos para que podamos nosotros hacer la mejor traducción de lo que ustedes están encontrando. También mencionaba esta circunstancia de la inseguridad. Yo he escuchado testimonios y coincido con Mario. Creo que es muy importante que ustedes eh, hagan cada vez más público que les está costando trabajo o que los están amenazando incluso en algunas zonas del país y que eso les impide hacer un trabajo más preciso o que de plano no pueden hacer una encuesta para, 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 para que la gente, insisto, la audiencia, los lectores, los que nos escuchan en radio o los que ven televisión, puedan tener un resultado o un estudio que se aproxime a lo que está sucediendo, a la realidad. En la medida, también insisto, en que haya más transparencia, creo que en el caso de las encuestas, y sí, los medios, nos vamos por la nota, ¿no? No, pues, ¿cuántos puntos de diferencia hay entre 1, 2 y 3? Y por ahí nos vamos todos y a veces no ponderamos y no destacamos cuál es el porcentaje de las personas que no quisieron contestar. En fin, hay ciertos indicadores que debiéramos estar destacando más para que quien vea o se entere del resultado de una encuesta, diga, bueno, si hay una diferencia de 10 o de 20, los que sean, entre un primero y segundo lugar, pero considera estos otros elementos que podrían en un momento dado hacer tal cambio que la diferencia que te estamos mostrando de 20, pues puede ser que sea de un solo dígito, ¿no? Y creo que eso es lo que quizá no estamos haciendo nosotros los medios, y ahí yo lo asumo como una culpa, de hacer énfasis en esas otras astillas, ¿no? Que de pronto dejamos pasar. Por supuesto, creo que la ficha metodológica es importante que tenga estos elementos de manera muy, muy digerible, ¿no? De tal manera que los editores tengamos más elementos para hacer una presentación a nuestras audiencias mucho más transparente y mucho más cercana a la realidad. Y también coincido con Mario, en la medida en que ustedes digan, no podemos hacer encuestas en tal lugar porque ha habido amenazas. Y eso sesga esta encuesta y por lo tanto no la vamos a dar a conocer. Creo que eso sería muy importante también para que la gente, los ciudadanos, los que van a ejercer su voto, sobre todo en este momento que están, insisto, en un proceso electoral, tomen una mejor decisión. Ese sería pues mi comentario.
Muchísimas gracias, Jorge. Si les parece, hacemos una última ronda de comentarios finales para concluir y no rebasar del tiempo que les pedimos a nuestros participantes. Benjamín, ¿quieres iniciar tú? No, me gustaría oír antes a nuestros Sí, invitados. perfecto. Pues Mario, si gustas una última ronda de comentarios finales. Mira, yo me quedo con la impresión después de haberles escuchado que, que hay dudas pues en el propio gremio de cómo está hoy la situación, de si lo que se está, porque aparte aquí estamos partiendo de que siempre es con buena intención, o sea, cuando decía Tere todo lo que hacen del control de voz, de la control del cuestionario, de revisar en el campo lo que está pasando, es cuando es de buena fe, o sea, cuando el encuestador de veras quiere obtener el resultado. Ya dejamos de lado toda la parte de esa propaganda que se utiliza de encuestas patito, simplemente pues, para darle al candidato una pieza de propaganda que ese es un tema que por sí mismo hace mucho daño y que creo que ahí ustedes tienen que ser mucho más contundentes a la hora de señalar a quien esté usando la reputación, porque a final de cuentas lo que afecta al gremio afecta a todos, ¿no? Es importante entender eso. Las encuestas patito dañan a todos, no solamente al candidato o al medio que se presta a la reproducción. Dos, me parece muy bien esto que están teniendo de discusiones, incluso de hipótesis, de si hay cosas que están pasando que no se están alcanzando a reflejar. Eh, me llama mucho lo que dice Paul de la espiral del silencio como una hipótesis que habría que medir. Ya dirán ustedes si es posible medirlo, ¿no? Y si es posible develar si es que está pasando y cómo está pasando. Y tres, pues esto que decía yo, vale la pena hacer esta especie de ejercicio de comunicación. Creo que están a tiempo de hacerlo. Hay muchas lecciones de lo que pasó, ya se mencionó el caso del Estado de México, pero ha habido otras donde estas brechas entre el resultado final, yo no recuerdo haber visto otro momento en que las brechas fueran tan grandes como las que hay en este punto, y qué bueno que lo estén reconociendo ustedes como un factor de riesgo para el gremio, porque sí creo que lo es. Y bueno, pues agradecerles la oportunidad, como siempre, de aprender. De veras, yo he aprendido mucho. Aquí tengo muchas notas que voy a aprovechar la próxima vez que vea una encuesta para decir, a ver, ¿en qué me tengo que fijar antes de comunicarla para tratar de ser lo más fiel al estudio y a la audiencia que se la esté transmitiendo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Mario. Jorge, última ronda, comentarios. Sí, muchísimas gracias también por la invitación a la Maya a esta charla. Una disculpa de nuevo por la llegada tarde, ya les comentaba este asunto importante también aquí en la Silla Rota. Y nada, de verdad creo que este tipo de charlas, de discusiones, creo que justamente abonan a eso, a que vayamos limando esas, esas astillas que de pronto nos quedan por el tema de encuestas que quedan distantes de lo que finalmente ocurre. Pero yo, insisto, me quedaría con dos cosas. Uno, para nosotros como medio de comunicación, son un insumo muy importante. Dos, eh, creo que también permiten al ciudadano, a las ciudadanas, a los ciudadanos, ahora en un lenguaje más incluyente, a que tomen mejores decisiones, a que todos tomemos mejores decisiones a partir de estos resultados. Y tres, enfatizar que es importante que las casas encuestadoras sí hagan un esfuerzo por comunicar cuando la situación de inseguridad, la situación de violencia les impida llevar a cabo un trabajo que es profesional, pero que ante las amenazas, ante el acoso de la criminalidad, les cierre pues las posibilidades de hacer justamente mejor su trabajo. Y finalmente, como último punto, que las fichas metodológicas integren un mayor número de elementos y de manera muy didáctica, yo diría de manera muy sencilla, de tal manera que podamos los medios de comunicación transmitir el resultado de sus encuestas y sí, quizá irnos por la nota
de un personaje está tantos puntos arriba del segundo lugar y del tercero y así, pero también que hagamos énfasis en elementos que le puedan hacer ver al ciudadano, a las ciudadanas, a quienes ven, consumen estos productos periodísticos a partir de las encuestas, que digan, bueno, sí hay esa diferencia, pero hay estos otros elementos a considerar que habría que revisar a la hora de yo tomar mi decisión de por quién votar. Creo que es muy importante y el asunto de digamos, de la duda, de la gente a veces en el tema de las encuestas, creo que es un asunto que incluso también le toca a los medios de comunicación, que también hay desconfianza a veces, ¿no? En los medios, en medio de un entorno polarizado. Entonces, comprender que estamos en ese ambiente y que si hay desconfianzas, lo importante es justo hacer esto que están ustedes haciendo, que es abrir la discusión y entender cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son las de ustedes y buscar la manera de salir mejor librados unos y otros en beneficio de todos. De verdad, muchísimas gracias por la invitación a esta conversación. Muchísimas gracias, Jorge. Benjamín. Sí, en el Nexos de este mes hay un artículo de Rafael Jiménez, que fue encuestador. Tiene una agencia de investigación, ARCOP, y ha trabajado mucho sobre todo. Estuvo en el sexenio de Calderón como el encuestador. Y sobre todo, lo importante del artículo es el efecto de las encuestas, ¿sí? Cuántas son pagadas, las dudas que hay sobre por qué son pagadas, el uso de las encuestas como propaganda electoral. Creo que tiene un punto de vista muy interesante que vale la pena considerar. Te lo recomiendo, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias, sobre todo por sus comentarios. Creo que los 4 puntos que nos recomienda Mario, creo que los vamos a tomar en cuenta, sobre todo el tema de transparencia y riesgos y resistencias, ¿no? Que también comparten con Jorge. Creo que nos puede ayudar muchísimo. Muchísimas gracias. Paul, comentarios finales. Gracias a todos. Igualmente agradecer la presencia de los comunicadores y del gremio. Yo me sumo también a la propuesta de generar pues una iniciativa o un trabajo para abonar hacia la transparencia en la metodología de cómo pues finalmente se están reportando y se están haciendo las encuestas electorales en el caso de la MAI. Bueno, pueden ser las encuestas de mercado también que tienen un impacto igualmente o más fuerte que las propias electorales. Ahorita estamos en la coyuntura electoral, pero esta iniciativa incluso data, yo la vi en APOR hace casi 15 años y en México lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo, a una norma, a algo formal en el gremio y en otros tantos, aunque hacemos muchas cosas ya de transparencia, por supuesto, pero no como tal, y creo que sí abonaría también a la propia credibilidad hacia adentro y hacia afuera, por supuesto, por lo menos en la MAI, de que la MAI se distinga de que está haciendo las cosas de una manera correcta, que está haciendo estos foros, por supuesto, y que finalmente hay un debate interno muy rico y que abona finalmente a la profesionalización de la industria como lo es en la MAI y que finalmente, bueno, insisto, esto abona hacia beneficio de todos los integrantes de la MAI y en general creo que de las encuestas, pero bueno, eso no nos toca, no nos compete completamente. Agradecer otra vez su presencia y el feedback que nos están dando. Muchas gracias. Gracias, Paul. ¿Tiene algún comentario final? Yo le cedo al doctor Alagón mis 2 minutos, porque está poniendo puras cosas ciertas y súper interesantes. Javier, adelante. Buenas tardes, Muchas bienvenido. gracias. No, pues básicamente, digo, antes que nada, muchas gracias por el evento. Creo que ha sido muy útil y creo que de gran beneficio para pues, los que pudimos participar. Hay muchísimas cosas que se pueden tomar en cuenta y que incluso no fueron aquí discutidas, pero creo que pues, es un gran esfuerzo que podamos estar haciendo como gremio para guiar en esta lectura de las encuestas
debemos ser más cautos, ¿sí? Debemos ser quizás más humildes. Está muy difícil poder concretarlo ya en el momento de estar revelando números que son muy fríos, pero sí bajar un poco las expectativas, no sé cómo, pero desde luego que debemos de comunicar que estos ejercicios pues sí tienen márgenes considerables de error y que además debido a la situación específica de nuestro país en estos momentos en donde claramente pues no podemos encuestar a medio santo mundo, pues debemos tener mucha precaución en esta lectura y ojalá que pues el 3 de junio podamos tener pues una revisión retrospectiva más suavecita, ¿no? No sé, de pronto sí me ha dado mucha inquietud que pues estos ratios de 2-1 y pues las diferencias que se han marcado, pues bueno, no sabemos qué vaya a pasar el 3 de junio, pero de verdad muchas gracias y muy buen evento. Muchas gracias, Javier. Y pues ya nada más para cerrar, agradezco igual a todos ustedes, obviamente a nuestros invitados, por su tiempo, por su generosidad con sus comentarios, su opinión, y a todos los asistentes a este webinar, que creemos que fue muy valioso, que salieron muy buenas ideas y que nos llevamos una nueva perspectiva de lo que podemos tomar un poquito de frente estos conflictos y no llevárnoslos y ocultarlos, sino compartirlos también con la sociedad, porque la sociedad es de lo que nosotros vivimos, de su opinión, de conocerlo, y que a lo mejor también podemos solicitar su apoyo, ¿no? En ayudarnos con esta labor que creemos que tiene esa finalidad también para todos. Entonces, Gaby Alcalá, no sé si tengas algún comentario de cierre. Por mi parte es todo. Ay, discúlpenme que estaba en otra pantalla. No, gracias Luis, la verdad es que estamos justo en el tiempo, qué buen timing y me da muchísimo gusto haberlos visto aquí a todos, muy agradecida con toda la información que se acaba de compartir, creo que salieron comentarios totalmente relevantes que vale la pena que tomemos en cuenta como industria, adicional a pues todos estos aprendizajes que también los medios se llevan y que comentaron. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en conjunto. Es un área, como decía ahorita Javier Alagón, es un área delicada, difícil, sensible, y que a la larga, como se mencionaba en el chat, pues le pega a la industria. Entonces no podemos dejarlo. Tenemos que seguir buscando las maneras de ser cada vez más transparentes, más profesionales. Y de verdad, en nombre de Amay, agradezco muchísimo el tiempo y toda la información que aquí se dialogó. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Saludos, gracias. Gracias. Hasta Bye. luego, gracias.